En un mundo donde todo genera información, surge una pregunta. ¿Cómo se almacena y organiza todo lo que usamos diariamente en el mundo digital? Bienvenidos. Hoy descubriremos algo que usamos todos los días sin darnos cuenta: la base de datos. Es un sistema para almacenar información interrelacionada y datos estructurados. También gestiona y protege colecciones organizadas de estos mismos. A diferencia de un archivo o una hoja de cálculo, una base de datos permite manejar grandes volúmenes de datos, mantenerlos seguros y organizarlos, y permitir acceso a múltiples al mismo tiempo. A diferencia de un archivo o una hoja de cálculo, una base de datos permite manejar grandes volúmenes de datos, mantenerlos seguros y organizarlos, y permitir acceso a múltiples al mismo tiempo. Una hoja de cálculo son perfectas para un único usuario o para un pequeño número de usuarios. Una hoja de cálculo es una tabla con filas y columnas donde puedes organizar datos y hacer cálculos rápidos. Sirve para cosas simples y poca información, pero no es tan potente ni segura como una base de datos. Sus principales diferencias son: cómo se almacenan y se manipulan los datos, quién puede acceder a los datos, cuántos datos pueden almacenarse. Las bases de datos están detrás de casi todo: tiendas en línea, redes sociales, servicios médicos, plataformas escolares, etc. Cada mensaje, cada búsqueda o compra pasa por una base de datos. Si no hay una base de datos, nada se podría guardar, y mucho menos organizar o recuperar después. Podemos agradecer que gracias a esta base podemos evitar redundancia, facilitan búsquedas y permiten el acceso de múltiples usuarios sin perder información. También ofrece seguridad, integridad y consultas avanzadas. Una base de datos de alto rendimiento es crucial para cualquier organización. Las bases de datos sustentan las operaciones internas de las empresas y almacenan las interacciones con clientes y proveedores. Además, albergan información administrativa y datos más especializados, como modelos de ingeniería o económicos. Algunos ejemplos son los sistemas de bibliotecas digitales, los sistemas de reserva de viajes y los sistemas de inventario. Existen muchos tipos de base de datos diseñados según la organización de los datos y la necesidad del sistema. Base de datos de navegación. Almacenan datos en conjuntos de registros vinculados. Los usuarios deben navegar entre estos registros para llegar a los datos que desean, de ahí el nombre. Los dos tipos más comunes de bases de datos de navegación son: las bases de datos jerárquicas, organizan los datos en una estructura tipo árbol de registros principales y secundarios. Las bases de datos de red permiten que cada registro secundario se vincule a múltiples registros principales. Bases de datos relacionales. Almacenan datos en tablas formateadas de filas y columnas. A veces se denominan SQL Databases, porque muchas bases de datos relacionales admiten el uso del lenguaje de consulta estructurado SQL para consultar y manipular datos. Las bases de datos relacionales también reducen la redundancia, ya que cada punto de datos debe almacenar solo una vez. Los datos de diferentes tablas se pueden combinar en vista única sin necesidad de duplicar los datos. Bases de datos no SQL o no relacionales. Base de datos no relacional es un término genérico para cualquier base de datos que no almacene datos en un formato rígido como una tabla. A veces se denominan bases de datos no SQL porque generalmente no requieren SQL para navegar. Permiten datos flexibles, como documentos, gráficos, claves valor. Los tipos comunes de bases de datos no relacionales incluyen: las bases de datos de documentos, bases de datos gráficas, las bases de datos de columna ancha. Las bases de datos clave valor. Bases de datos orientadas a objetos. Almacenan datos como objetos en el sentido de programación orientada a objetos. Los objetos son básicamente paquetes de información y código asociado. Cada objeto representa una entidad. Los objetos se agrupan en clases y tienen atributos que describen sus características y métodos que definen su comportamiento. Al final, entender las bases de datos es entender el corazón silencioso de la tecnología. No vemos sus procesos, no escuchamos su trabajo, pero sostienen cada decisión, cada registro y cada conexión que damos por hecho.
Son más que simples contenedores. Son la memoria estructurada del mundo moderno. Sin ellas, la información sería solo caos disperso, incapaz de sostener todo lo que la humanidad crea y comparte. Y es impresionante pensar que, detrás de cada aplicación o servicio, existe una arquitectura diseñada para que nada se pierda, para que cada dato tenga un propósito, un lugar y un camino. Lo que hoy manejan las bases de datos ya no es solo información, es conocimiento, es seguridad, es progreso. Y reconocer su importancia es reconocer el futuro, porque cada innovación que viene dependerá de ellas para existir. Y al final, algo que realmente me queda claro es que las bases de datos están en todas partes, incluso cuando no las vemos. Gracias a ellas todo funciona ordenado, rápido y sin perder información. Si algún día fallaran, muchísimas cosas simplemente no podrían seguir. Y por eso es importante reconocer su papel. Son ese sistema silencioso que sostiene casi todo lo que usamos a diario. Entenderlo te hace ver lo esencial que son en este mundo tan digital.